Primero, pues darle las gracias a todas las personas que están conectadas y que pues, nos van a acompañar durante este tiempo que vamos a estar hablando de agricultura urbana. Mi nombre es Zulma Lorena Durán, yo soy docente del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el CEAD de Yopal. Yo soy ingeniera en recursos hídricos y de gestión ambiental. Tengo una maestría en ingeniería ambiental y también estoy desarrollando otra en servicios ecosistémicos. Realmente soy una apasionada de la agricultura, no estudié agronomía, pero me gusta y sobre todo pues he procurado practicarla desde mi casa, desde mi residencia. Entonces, pues lo que hoy les voy a mostrar es parte de esos aprendizajes y conocimientos que he tenido. Cualquier pregunta las podemos ir haciendo por el chat para que Marley, pues que está encargada de la moderación, ella puede ir leyéndolas si quiere, me puede interrumpir si está, digamos, relacionada con lo que estoy diciendo para que vayamos, pues, digamos que aclarando las inquietudes que se van desarrollando. La idea es que pues participemos y pues que todos aprendamos sobre la agricultura urbana. Entonces, voy a comenzar a compartirles mi pantalla. Me confirman, por favor, si la están viendo en estos momentos. Sí, señora, ya se ve. Perfecto. Si en algún momento mi internet se cae, les agradezco pues que tengan un poquito de paciencia mientras me vuelvo a conectar y pues puedo continuar. Bien, entonces vamos a tener el siguiente contenido. Primero, la relación entre agricultura urbana y seguridad alimentaria. Segundo, vamos a iniciar ya a ver los pasos. Entonces, arrancamos con la planeación de la huerta. Segundo, la preparación de los materiales para la huerta. Tercero, el establecimiento como tal de mi huerta. Cuarto, el mantenimiento que debo hacerle y la producción para, digamos, que produzca mi huerta. Y finalmente, la cosecha y post cosecha. Entonces, iniciamos hablando sobre la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es un concepto que desarrolló la FAO, en la que básicamente significa el acceso o el derecho que tenemos todos los seres humanos al acceso de alimentos en cantidad suficiente, de forma segura, de alimentos nutritivos y digamos que algo más reciente que ha ingresado en este concepto es que sean culturalmente aceptables, es decir, que pues que las personas, digamos, o que hagan parte también de su cultura culinaria, digámoslo así. Entonces, cuando hablamos de seguridad alimentaria, hablamos de cantidad, pero también de calidad, es decir, nutrición. Hay otro concepto relacionado que es la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, en esta, digamos que se amplía un poquito el concepto y ya nos habla que es el acceso físico, económico y social a los alimentos necesitados por una comunidad específica en la cantidad y calidad requeridas, garantizando un estado de bienestar que coadyuve a su desarrollo. Entonces, digamos que aquí la parte cultural también es muy importante en este concepto. También, digamos que los alimentos son un derecho universal, así está consagrado. También las Naciones Unidas establecen que es un derecho, todos tenemos derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación. Digamos que estos tres conceptos son muy importantes, pero también sabemos que no es desafortunadamente, no se cumple, digámoslo así, a nivel nacional ni internacional. Más adelante vamos a ver un poquito de cifras al respecto. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, que es diferente de seguridad alimentaria, hablamos de un tema de gobernanza, es decir, del derecho que tienen los pueblos y las naciones
a definir sus políticas agrícolas y de alimentos. Es decir, es como ese derecho a la autonomía que tiene un país o un municipio, un departamento, para decidir qué produce y cómo implementa sus propias políticas agroalimentarias. Cuando hablamos de desnutrición, hablamos de un estado patológico que no depende del peso de la persona, ya que digamos que puede haber un sobrepeso o puede también haber una falta de peso y aún así haber deficiencias en algunos nutrientes esenciales que requiere el organismo. Cuando hablamos de inseguridad alimentaria, entonces también hablamos de una probabilidad relacionada con la vulnerabilidad que tienen ciertas personas para tener algún déficit, de acceso a alimentos en los niveles de consumo que se requieren y pues que esta vulnerabilidad está dada por contextos sociales, ambientales o económicos de un determinado territorio o región, ¿sí? Entonces, digamos que todos estos conceptos están relacionados con la seguridad alimentaria. Cuando vemos cifras sobre la seguridad alimentaria en Colombia, según unos informes de hace un par de años, 2 años, del 2017, nos hablaban que habían 25 millones en estado de inseguridad alimentaria entre el 2015 y el 2016. Eso quiere decir que casi la mitad de la población de Colombia está en un estado de inseguridad alimentaria. Estos, aunque son hace 2 años, no están lejos de las cifras que hoy en día se están manejando aún. Entonces, vemos que aunque aparentemente tenemos mucha riqueza de alimentos, aún así hay una gran cantidad de personas que están en un estado de vulnerabilidad por acceso a la alimentación, bien sea porque no la tiene en cantidad suficiente o en calidad requerida. Otros datos importantes es, por ejemplo, el 50% de las poblaciones en los centros urbanos tiene o está en un estado de inseguridad alimentaria. El 64% de zonas rurales también inseguridad alimentaria. Y es muy importante, como nos vamos a centrar en agricultura urbana, es muy importante conocer cómo se localiza la población en Colombia. Entonces, el 77.8% de la población en Colombia vive en cabeceras municipales, es decir, cascos urbanos, y solo un 15% vive en zonas rurales dispersas. Entonces, aquí vemos que realmente no es solamente la tendencia de Colombia, es la tendencia a nivel mundial, en la que las personas se desplazan del campo a la ciudad, pues en busca de principalmente oportunidades laborales o de estudio, y pues eso hace que haya una gran demanda de alimentos en las ciudades. Otras cifras importantes es el consumo de frutas y de verduras que tenemos en Colombia. Digamos que las recomendaciones son casi que nosotros pudiéramos consumir aproximadamente unos 250, 300 gramos de frutas al día, igualmente de verduras. Pero la realidad es que pues no alcanzamos a consumir ni la mitad de lo que se recomienda. Es decir, tenemos un consumo por debajo del recomendado y esto pues es un poquito más grave en las zonas rurales. Viendo así que el consumo de frutas en promedio aquí en Colombia es de 88 gramos al día y de verduras es de 45.8 gramos al día. Cuando, como les digo, lo que se recomienda es que nosotros deberíamos consumir casi 1 libra de frutas y verduras al día. Entonces, bien, ya con este contexto podemos entrar a hablar pues de lo que queremos hablar, que es la agricultura urbana. Entonces, cuando hablamos de agricultura urbana, hablamos de las actividades de sembrar, cosechar, procesar en las ciudades y sus alrededores para alimentar la población local. Aquí es importante mencionar que la agricultura urbana aplica tanto para la zona urbana como tal, como para la zona periurbana. Esa zona periurbana es esa zona que está en transición entre lo urbano y lo rural.
Digamos que la parte de animales aplica principalmente, esa producción de animales aplica principalmente de pronto en esas zonas periurbanas, ya que pues a nivel urbano pues también ya hay unas regulaciones del INVIMA, de las alcaldías, que no permite pues que hayan animales, producción animal dentro de los cascos urbanos. ¿Qué caracteriza la agricultura urbana? Que es variada y diversa, es decir, cuando hablamos de un monocultivo, digamos una persona que cultiva arroz, solo cultiva arroz, pero una persona que cultiva en su casa, pues no va a cultivar solo lechugas o solo tomates, usualmente va a tener una gran variedad de alimentos. Se caracteriza por ser más limpia o incluso orgánica, es decir, no usa insumos químicos en ninguna de sus fases. También se caracteriza por tener nuevos agricultores y en este sentido me refiero a que, así como yo, que no soy agrónoma, pero me considero ya una agricultora porque produzco mis alimentos, todas las personas que comenzamos a tener agricultura en casa, comenzamos a ser nuevos agricultores. Seguramente estamos fuera del concepto común de agricultor que se nos viene al imaginario de estar en el campo con botas, con sombrero, al rayo del sol, pero así estemos en nuestra terraza, en nuestro jardín, si estamos cultivando nuestros alimentos es un nuevo concepto de agricultor y es, digamos, lo valioso también de iniciarnos en esto de la agricultura urbana. También se caracteriza por la reutilización de materiales y residuos. Vamos a ver más adelante sobre eso. También es muy participativa, colectiva e incluso familiar. Muchas de las personas que hacen agricultura urbana que tienen sus hijos, usualmente es un ejercicio de sus parejas. También pueden ser huertas que se comparten con vecinos, con familiares. Entonces, digamos que también es un espacio de interacción social. ¿Por qué hacer agricultura urbana? Entonces, primero, porque necesitamos aumentar el acceso a alimentos sanos. Muchos de los alimentos que encontramos en plazas de mercado, en corabastos o incluso en supermercados grandes, pues no sabemos exactamente de dónde vienen esos, digamos que en Colombia aún no se tiene ninguna política de trazabilidad de los alimentos, sobre todo de estos que se consumen crudos. Entonces eso pues hace que nos expongamos todo el tiempo a hortalizas que se han regado con aguas residuales o que se han llenado de agroquímicos un día antes de cosecharlas, por ejemplo. Entonces tenemos una necesidad muy grande de aumentar la cantidad de alimentos sanos y cuando nosotros mismos los producimos, pues estamos seguros de qué es lo que le ponemos a esos alimentos. También nos genera un ahorro en el hogar, que no solamente está traducido en cuanto a dinero, en que yo me puedo gastar 10.000 pesos comprándome tomates y cebollas, pero también es el tiempo que me gasto yo para desplazarme. Entonces es un ahorro, digamos, tanto en tiempo como en dinero. También hay una situación que justifica la agricultura urbana y es que en el suelo rural, puede que no aplique tanto en Colombia porque nuestro suelo rural es bastante amplio, ¿cierto? Pero hay otras zonas, digamos, si vemos al centro del país, de pronto los suelos rurales ya están sobreexplotados, entonces ya hay una limitación de tierra para sembrar. Además que lo que hoy en día buscamos desde la parte ambiental y desde la parte de una mayor eficiencia en el uso de los recursos es que esa frontera agrícola no se siga expandiendo. Entonces, cuando hacemos agricultura urbana, pues aportamos a no aumentar o ayudar a generar esa presión sobre esos territorios donde la frontera agrícola se expande y se expande a costa de deforestación, de erosión de suelos, de pérdidas de coberturas, de rondas hídricas, etc. También debido a que existe una migración de campo a la ciudad, como ya lo vimos, pues también muchas de esas personas que vienen del campo son expertas agricultoras y pues a veces desafortunadamente en las ciudades se está perdiendo ese conocimiento. Entonces la agricultura urbana nos da una oportunidad de
recuperar y de aplicar esos conocimientos que podemos traer de generaciones atrás, aplicarlas en estas nuevas formas de producción. También ocurre que hay espacios libres urbanos que se están desaprovechando, como los jardines, como los patios, como las terrazas, que muchas veces tenemos un jardín solo con un césped, o tenemos una terraza solamente con una mesa y una silla, o tenemos un patio solo para poner trastes viejos y todo lo que no use en la casa. Entonces hay muchas cosas, espacios que se pueden utilizar. También, como lo decía hace un momento, hoy en día, digamos, los objetivos de desarrollo sostenible nos invitan a tener ciudades más sostenibles y sobre todo a reducir la cantidad de gente en el mundo que padece de hambre. Entonces, digamos que la agricultura urbana nos ayuda en el logro de esos dos objetivos, ¿cierto? Ciudades sostenibles y también a tener mayor disponibilidad de alimentos en las ciudades. No estoy viendo mi chat, así que si requieren alguna cosa, si no me están escuchando bien, agradezco que me lo digan, porque no estoy viendo mi chat, ¿vale? Se le escucha perfectamente, ingeniera. Vale, gracias. Bien, sobre los tipos de agricultura urbana, entonces hay, digamos que dos tipos que se pueden diferenciar muy bien. Uno es la agricultura con ambientes controlados, que es lo que se conoce hoy en día como granjas verticales. Esas granjas verticales son edificios prácticamente en la que se tienen controlados muchos parámetros como la luz, la temperatura, la humedad, el riego, el aporte de nutrientes. Entonces, esas granjas verticales son granjas que pues personalmente en Colombia no conozco ninguna, pero en otras ciudades del mundo, sobre todo de Europa, de Estados Unidos, ya se han comenzado a producir o a construir este tipo de edificios en el que pueden estar en la mitad de la ciudad y producen una gran cantidad de alimentos de forma masiva, así como lo vemos en esta fotografía. Tiene algunas limitaciones, como que pues obviamente algunos tipos de hortalizas se pueden, otras no se pueden. Todas las hortalizas de hoja pues caben perfectamente en esta forma de hacerlo, pero otros cultivos de pronto como las papas, como el arroz, como el maíz, pues digamos que ya no se van a adecuar a esta forma de producción, pero pues aún así es, digamos que una forma también muy importante. En estos momentos una alternativa muy grande que tiene la agricultura urbana, sobre todo para producir también en grandes cantidades. Y el otro tipo de agricultura urbana es aquel en el que los ambientes no están controlados, que los espacios pueden ser abiertos. Aquí en esta foto, por ejemplo, vemos esta es una huerta dentro de una universidad en la que pues digamos, es un espacio abierto en el que las personas, los estudiantes y docentes de diferentes programas, pues van y trabajan en la huerta. Vamos entonces en esta presentación a enfocarnos en ese segundo tipo de agricultura, o sea, la que no es controlada, la que hacemos en huertos públicos, en techos verdes, en muros verdes. Entonces, estas son solo algunas fotografías de huertas que se pueden instalar en terrazas, en bolsillos si usamos superficies verticales o en materas, como pues muchos de nosotros seguramente las tenemos. Bien, entonces el paso 1 para iniciar a la huerta es planearla, ¿cierto? Es decir, entonces en este paso yo tengo que preguntarme, primero, ¿qué hortalizas, frutas o aromáticas son de mayor consumo en mi casa? La idea es que yo cultive lo que yo consumo, ¿sí? Porque el propósito principal en la agricultura urbana es la seguridad alimentaria mía, ¿sí? Mis excedentes los puedo vender, pero digamos que ese es un propósito diferente. Cuando hago agricultura urbana, sobre todo quiero mejorar mi acceso a los alimentos. Entonces es muy importante primero responder esta pregunta, ¿qué es lo que yo más consumo?
Segundo, ¿qué espacio tengo disponible para la huerta? Tengo materas, tengo suelo, de pronto algún espacio verde libre, como les decía, un césped, que a veces los césped no cumplen ninguna función, pero podría en cambio tener ahí otra cosa, un alimento. Puedo tener un muro disponible, puedo tener una terraza, puedo tener una zona común del barrio o del conjunto. Entonces, esa es mi segunda pregunta, ¿qué tengo disponible? ¿Qué espacio tengo disponible? Mi tercera pregunta, en el espacio disponible de lo que consumo, ¿qué puedo sembrar que se dé en esta zona? Yo personalmente me ubico en Yopal, Casanare, y aunque consumo mucha cebolla, pues el clima no es tan bueno aquí para cebolla, por lo menos no para la cebolla cabezona, ¿sí? Igualmente, si alguien está en clima frío y dice, no, yo consumo muchísimo, no sé, bueno, digamos que en el frío colombiano se da casi todo, ¿sí? Casi cualquier tipo de hortaliza, de pronto algunos frutales no, pero digamos que creo que se da casi todo. Entonces, adicionalmente, ¿alguien abrió un micrófono por ahí? Blanca Carrillo, por favor cerrar el micrófono. Bien. Y ya la deshabilité, por favor, compañeros, en el momento mantener el micrófono en silencio. Gracias. Bien, entonces, adicionalmente a eso digamos que se da también en mi clima, que yo podría sembrar, también si voy a usar semillas, también tengo que ver que encuentre esas semillas o esos alimentos digamos, en el mercado. Y finalmente, para continuar esa planeación, ¿qué materiales voy a necesitar? Restos de alimentos, tierra, cajas, banderas, polisombras, semillas, etc. Entonces, de esta forma inicio con la planeación, ¿sí? Defino el sitio, escojo qué alimentos y alisto. Y comienzo, digamos que entro a mi siguiente paso, que es los materiales. Antes de los materiales y como parte de la agricultura urbana, yo puedo utilizar, o la idea es que mi sistema sea agroecológico, es decir, que pueda tener una diversidad, que me pueda prestar algunos servicios, digamos que sea estético. Puedo usar fijadores de nitrógeno, como las micorrizas, aunque esto es un producto que se compra, también yo mismo podría intentar hacer alguna captura en los bosques de microorganismos eficientes, pero digamos que estos son parte de las cosas que yo podría o debería tener en cuenta, usar fijadores de nitrógeno. Hay algunas plantas que también fijan nitrógeno y que las podría yo integrar aquí en mi huerta. En cuanto a la diversidad en la huerta es muy importante, aunque en el paso anterior hablé solamente de sembrar lo que uno consume, también es importante integrar algunas plantas que tengan, digamos, como funciones repelentes, como cuáles, como algunas aromáticas, como la albahaca, como la salvia, como la menta. Bueno, la salvia no se daría aquí en clima caliente, pero en clima frío se puede conseguir. Estas plantas me pueden generar algunos efectos. Si tengo caléndula, también la podría sembrar y me van a ayudar a ser repelentes de insectos. Entonces es importante la diversidad. También puedo hacer uso de microorganismos eficientes. Los microorganismos eficientes lo que ayudan es a fortalecer las plantas para mejorar su sistema inmunológico y también mejorar, digamos, mejorar el sistema inmunológico se va a traducir en que a mis plantas no las ataquen pues tantos insectos, tantos hongos,
y que le mejore la disponibilidad de nutrientes, es decir, que ellas puedan capturar la mayor cantidad de nutrientes de los que yo le voy a aplicar, bien sea en el suelo o bien sea en otro tipo de fertilizantes. Un producto que se consigue en el mercado, sin embargo, también hay algunas recetas caseras en las que se pueden producir esos microorganismos eficientes a partir de el agua de arroz, de yogur y levadura. Entonces, digamos que con esas tres cosas yo podría también fácilmente producirlo en mi casa, ¿sí? También hay otros productos ecológicos que se pueden usar. Si vamos a comprar cosas, pues hay en el mercado fungicidas orgánicos, lo mismo insecticidas orgánicos, pero vamos a ver ahorita un poquito más de eso. Entonces, una vez que ya planeé mi huerta, que conozco cómo debería funcionar mi huerta, entonces inicio con la preparación de los materiales. En esa preparación de materiales, entonces, yo necesito, lo primero son o bien sea mis semillas o bien sea las plantas germinadas. Entonces, quiere decir que elaborar mi huerta no va a ser cosa de un día, va a ser cosa de varios días, entre la preparación, luego la siembra, luego el mantenimiento, la producción, hasta que yo pueda cosecharla. Entonces, si yo inicio con plantas germinadas, pues muchos de estos productos están en nuestro mercado, ¿sí? Entonces, en nuestra nevera podemos tener zanahoria, podemos tener lechuga, podemos tener apio, podemos tener tomate, podemos tener fresa, podemos tener uchuva, podemos tener cebolla, cilantro. Entonces, de todas estas plantas se pueden sacar, digamos que se pueden poner a germinar, así como vemos en estas fotografías. Si tengo mi zanahoria, la pongo, siempre deben estar en contacto con agua, porque lo que yo voy a hacer, o lo que yo quiero hacer al poner a germinar estos alimentos, es que la planta continúe su proceso de crecimiento. Es decir, el campesino, el agricultor cosechó esta planta, llegó al supermercado, yo la compré, pero si yo me la consumo, pues listo, ya ahí no hay más, ya no hay nada más que hacer, pero la planta, digamos que todavía yo la puedo activar para que continúe su proceso de crecimiento como si el agricultor no la hubiera sacado. Pero ¿qué necesito darle a la planta para que siga creciendo? Por lo menos su zanahoria o en este caso aquí del apio. Las pongo en contacto con agua para que comiencen a retoñar nuevas hojas, ¿sí? Tanto vemos aquí como en la zanahoria o en la lechuga, ¿sí? También puede comenzar a retoñar. En el caso de... Ingeniera, sí, señor. qué pena, una pregunta. Acá tenemos dos preguntas que son más o menos pues relacionadas con el tema. Yamile Díaz nos pregunta, yo tengo una zanahoria ya con raíz y hojas, pero está en el agua. ¿En cuánto tiempo tengo que pasar a la tierra y la constancia del agua? Y Carlos Suárez nos pregunta, ¿qué plantas mejoran el sistema inmunológico? Bueno, mientras yo sí, señora. ¿El sistema inmunológico de las personas o de las plantas? De las personas, me imagino. Bueno, esperemos que... Bueno, esperemos a ver qué nos dice. Bueno, con respecto a la pregunta sobre la zanahoria, mientras yo la tengo así creciendo, debo siempre tenerle agua, ¿sí? Es decir, que si mi planta me la consume en 2 días, entonces en 2 días tengo que ponerle más agua. Si la consume en una semana, entonces en una semana tengo que ponerle agua. La idea es que esta formación de hojas pues esté un poquito, digamos, más grande. Esta planta tiene ahí como una semana, esta zanahoria, de crecimiento. La idea sería dejarla un poquito más, otra semana, para que crezcan más las hojas y ya la debo trasplantar, porque entonces pues mi zanahoria de todas maneras, aunque sigue creciendo ahí, no está formando el tubérculo, ¿sí? Y recordemos que lo que consumimos de la zanahoria, pues no son las hojas, sino el tubérculo, y ese tubérculo se desarrolla enterrado.
Entonces, sí debo hacer el trasplante a la tierra cuando ya las hojas estén un poco más crecidas. Aquí tienen por lo menos unos 6 centímetros. Frente a la pregunta que me hacen sobre el sistema inmunológico, la verdad no sabría responderla porque pues no soy como profesional en salud, pero yo hablé del sistema inmunológico de las plantas, ¿sí? Que ese sistema inmunológico, para mejorar el sistema inmunológico de las plantas se utilizan los microorganismos eficientes, ¿sí? Que esos microorganismos eficientes son los que podemos preparar de forma casera con agua de arroz, levadura y yogur, ¿sí? Digamos que la receta aquí no la tengo, pero pues es una receta muy sencilla, se puede descargar fácilmente de internet. Y lo que se requiere o lo que se quiere con ese M o lo que le estamos dando al M ahí son promotores de crecimiento, le estamos dando una fuente de carbono. Perdón un momento. Bien, entonces cuando hablaba de mejorar el sistema inmunológico me hacía referencia a la función que cumplen los CM en las plantas, ¿sí? Esos CM, si yo los hago de forma casera o si los compro, siempre vienen en forma líquida, entonces yo lo aplico esparciéndolo sobre las hojas cuando ya está listo, ¿sí? Algo aquí también importante que lo estaba mencionando, cuando hay, por ejemplo, en el caso del tomate o en el caso de la fresa o en el caso de la uchuva, yo puedo cortar capitas como estas y enterrarlas directamente en la tierra y voy a tener el nacimiento de mis semillas de esta forma. Es importante que sepamos que en este caso estamos haciendo un semillero, ¿sí? En el caso del tomate. ¿Por qué? Me van a salir todas estas semillitas, pero una planta de tomate, cada una puede medir casi 1 metro de alto, ¿sí? 80 centímetros. Entonces, este no va a ser su recipiente final, este es solo su semillero. Cuando yo pongo a germinar aquí mi zanahoria o mi apio, entonces aquí ya cuando salga, cuando ya esté un poco más crecida la raíz, las hojas, puedo sembrarlos ya directamente a la tierra. O sea, aquí no tengo un proceso no tengo un semillero, mejor dicho, ¿sí? Tengo es germinando directamente mi planta ya grande. En el caso del tomate o de la lechuga, perdón, o de la uchuva o de las semillas que yo quiera usar, sí pueden tener esta fase de germinación en semillero que después va a requerir un trasplante. No sé si quedaron respondidas las dos preguntas. Voy a continuar. Adicional a las plantas que quiero sembrar, es muy importante también alistar mi sustrato. Entonces, ¿qué puedo usar yo de sustrato? Necesito tierra, necesito compost o lombricompost si logro conseguir o si yo misma lo preparo. También puedo usar cascarilla de arroz, acerrín, cáscara de coco. Entonces, digamos que darle a mi planta es, primero, que mi sustrato tenga materia orgánica, ¿cierto? Que para eso sería el compost, el lombricompost y digamos la tierra o el suelo como tal. Y que también tenga una porosidad para que permita no solamente el drenaje, sino la aireación también de las raíces. Entonces es ahí para lo cual yo usaría la cascarilla de arroz o el acerrín o la cáscara de coco. No quiere decir que yo voy a usar todo el tiempo, yo puedo usar, si uso cascarilla, pues no necesitaría usar acerrín o no necesitaría usar cáscara de coco. Este sustrato es básicamente para cuando ya vamos a sembrar digamos, directamente nuestra planta o nuestra semilla ya germinada, ¿sí? Porque cuando hablamos de los semilleros pues tienen, digamos, que
una necesidad a veces un poco más grande de materiales con más materia orgánica y con más porosidad, ¿sí? De hecho, si algunos de ustedes a veces han ido a tiendas agropecuarias, hay muchas que venden, para los semilleros específicamente, venden una turba, que de hecho es una turba importada y que ya se está prohibiendo a nivel mundial porque es excelente en cuanto a contenido de materia orgánica y porosidad, pero si aquí estuviéramos sacando las plantas nativas de nuestros humedales para exportarla, ¿sí? O sea, no se está regenerando. Entonces, digamos que este sustrato hace referencia no a ese sustrato que requieren específicamente los semilleros. Buenas días nuevamente. Se me fue un momento el internet y no me había dado cuenta, entonces, ¿en qué parte quedé o quedamos? Ok, estaba hablando de la turba. Ok, entonces en los sustratos es muy importante que garanticen ambas cosas, materia orgánica y porosidad. Les estaba comentando que como la idea es hacer agricultura urbana en la casa, es decir, que no tengamos que comprar cosas, el compost también lo podemos hacer a partir de nuestros propios residuos de cocina. Para eso, pues, ¿qué necesitamos? Una caneca con tapa, donde vayamos a una o dos canecas, donde podamos ir recogiendo los residuos orgánicos solamente. En estos residuos orgánicos no van los residuos de comida cocinada, digámoslo así. Aquí van solamente la comida cruda, las cáscaras de la cebolla, de la papa, del tomate, las hojas del cilantro, la lechuga, las cáscaras de los huevos. También podrían ir las servilletas, siempre y cuando no estén untadas de grasa ni nada de eso. Y este material solo requiere que yo lo revuelva con tierra. Si consigo algo de estiércol, también sería bueno revolverle un poco. Lo revuelvo y lo tapo, ¿sí? Cada semana lo puedo estar destapando, lo revuelvo nuevamente y otra vez. Es importante, digamos, el tema de la tapa, pues para que no se le estén metiendo ahí moscas, ni se le estén metiendo gusanos, lombrices, bueno, otro tipo, pájaros, lo que sea que pueda haber ahí. Y después de un tiempo, pues digamos que como no estoy haciendo un proceso de compost tan controlado, puede que mi periodo se me demore de descomposición, pueda que sean de entre 3 y 5 meses que yo ya tenga una materia orgánica pues descompuesta. Digamos que eso depende en buena parte también del clima, de la temperatura de donde yo los voy a tener, pero pues es, digamos que una forma también de reducir la cantidad de residuos en mi casa, lo que saco como tal al carro de la basura, y pues de aprovechar porque todos estos residuos están cargados de nutrientes para mis plantas. Entonces, ¿qué he alistado hasta ahora? Las plantas, ¿cierto? O las semillas, el sustrato que voy a utilizar y ahora necesito entonces preparar mis materiales y herramientas con las que ya voy a elaborar la siembra. Entonces, ¿qué necesito? Guantes. Los guantes pues son importantes para que no me corte, para que pues digamos como medida de saneamiento en estos momentos pues que uno se pasa las manos a la cara por cualquier cosa. Es importante entonces hacer este tipo de actividades con guantes.
La pala, las materas, si voy a usar botellas, aquí en esta imagen vemos como 3 formas en las que se puede sembrar en botellas. Puedo usar canecas, baldes o directamente en el suelo. Como voy a estar haciendo esto en mi casa, pues es importante tener baldes para mezclar mi sustrato o alguna canasta o algo para que pues de repente no ensucie tanto mi casa. Y otras cosas que igual voy a necesitar después, como las tijeras, si es que voy a romper botellas, la regadera o un frasco de aspersión también lo voy a necesitar, sobre todo cuando mis planticas están apenas germinando. También debo preparar el sitio. Entonces, antes de sembrar, si yo voy a utilizar entonces un espacio en mi patio, la idea es que yo lo pueda, si tengo otras mascotas como un perro, como un gato, a ellos les encanta revolcar la tierra, enterrar huesos, hacerse popó ahí, chichi, etc. Entonces, es bueno pues que yo le ponga algún tipo de cerquita para que no se metan ahí. Si lo voy a poner en materas, pues conseguir los soportes de mis materas. Si voy a colgarlo en botellas, entonces alistar con lo que voy a colgar, con lo que voy a pegar a la pared. Lo importante para la ubicación de la huerta es que tenga buena luz solar, que tenga ventilación, digamos que también un sitio muy caluroso y sin ventilación a veces impide que las plantas se desarrollen. Y pues como lo decía antes, que no haya acceso a otros animales que me estén de pronto moviendo la semilla, dañando la planta, pisándola, etc. En el proceso de siembra, cuando ya entro al paso 3, que es el establecimiento de mi huerta, es muy importante aquí que mis semillas tengan cierta distancia, porque pues ellas van a crecer. Entonces, aunque no todas las que yo siembre me van a germinar, entonces siempre es bueno, si yo siembro con semillas, entre 3 o 4, digamos que para garantizar que alguna salga, que alguna germine. Las semillas no las debo sembrar a más de 1 centímetro de profundidad, sobre todo esas semillas, bueno, hay algunas semillas que pueden ser un poco más grandes, que puedo ponerlas a 1.5, máximo 2, pero las semillas que son muy pequeñitas, como el cilantro, como la lechuga, realmente son semillas que casi que están a medio centímetro para que puedan germinar rápidamente. Si ya son plántulas, o sea, si ya están germinadas, perdón, puedo sembrar también entre 2 para que mi planta se vea más grande. ¿Qué es importante cuando yo siembro? Digamos que a veces el suelo, cuando yo lo remuevo, pues está como suelto. Después de que yo siembro, debo, digamos que aplastar un poco mi suelo alrededor para que el viento no se lo arrastre fácilmente. Y si ya estoy sembrando así con mi plántula germinada, así como vemos en esta foto de la cebolla, que yo le ponga como alrededor del tallo, que yo la aporque, es decir, que yo le coloque un poco más de tierra y presione para que, digamos, darle estabilidad a mi planta y que no se me vaya a ir fácilmente, por ejemplo, con el viento, como les decía. Además que ella en la medida que crece o que llueve, por ejemplo, el suelo se va, digamos que comprimiendo un poco y pueden ir quedando expuestas algunas de las raíces. Entonces, por eso debo otra vez ponerle más tierra alrededor del tallo principal. Es muy importante después de que yo siembro, humedecer la tierra muy bien, porque las semillas siempre van a necesitar humedad para poder germinar. Igualmente, los siguientes días hasta que germine tengo que estar manteniendo húmeda mi tierra, porque si no, pues mi semilla puede morirse simplemente.
También, bueno, es muy importante que si lo que sembré fueron semillas y ya comienzo a tener plántulas así de este tipo, pues yo no puedo coger una manguera con mucha presión o simplemente un balde y regar ahí, porque puedo con esa misma presión del agua pues aplastar mis plántulas. Entonces es bueno tener un aspersor para cuando mis plántulas están así de pequeñitas. También se recomienda marcar la ubicación de cada hortaliza cuando pues, yo soy un agricultor urbano nuevo que todavía no reconozco qué planta es esta, qué planta es aquella. Es bueno entonces que yo marque para que sepa qué fue lo que sembré y pues las vaya reconociendo. Además que puede que se me olvide en qué parte sembré si no tengo marcado y delimitado. Entonces, esto es con respecto a la siembra. Con respecto al mantenimiento y la producción, entonces es importante. Cuando hago el riego, ¿cuánto hago el riego? El riego, sí señora. Nos preguntan que si se debe tener en cuenta alguna fase de la luna para sembrar o que si no afecta en lo más mínimo este aspecto. Bueno, pues digamos que yo soy creyente de las fases de la luna, no siempre estoy pendiente de ellas, pero digamos que sí hay como unas recomendaciones. Hay unas recomendaciones, por ejemplo, me corrigen si alguien más sabe, porque no, de pronto no tengo tan fresco ahorita ese conocimiento, pero, por ejemplo, yo siembro, si siembro, si podo, si quiero que las plantas crezcan rápidamente, puedo hacer esa poda, por ejemplo, en luna llena, ¿sí? Porque es cuando la luna más atracción tiene con la tierra y puede hacer que mi planta se recupere rápidamente. Perdón. Sí, señora. Si quieres te apoyo en esta parte. Buenas tardes, Gracias. buenos días. Mi nombre es Adriana Díaz, soy ingeniera agrónoma de Ceada Casillas, compañera de la SAO con la ingeniera Zulma. La base científica de la actividad lunar se basa, digamos, para explicarle a todos y que lo tengan y es fácil entenderlo, con la fuerza gravitacional. Entonces, cuando hay luna llena, la fuerza magnética es mayor y digamos que toda la sustancia, toda la fuerza de la planta, digámoslo así, toda la savia bruta, todos los minerales, todos los alimentos, todos los líquidos, todos los jugos, como lo quieran nombrar, de la planta van a estar más en la parte superior de la planta. Cuando estamos hacia luna nueva, cuando empieza cuarto menguante, todas esas sustancias van a estar enriqueciendo la parte baja de la planta, lo que es, digamos, la raíz. Entonces es muy fácil pensar, o sea, todo depende de las labores que vayamos a hacer. Si vamos a hacer poda, no vamos a podar en luna llena, porque cuando voy a hacer poda, digamos que le voy a quitar esa fuerza que está en la planta, esas sustancias van a estar en la parte alta, en las ramas más altas, y si las podo, pues se va a perder. Entonces, cuando hay luna llena, lo indicado es hacer cosechas de frutos, digámoslo así. Una naranja va a ser de pronto más jugosa o más dulce que si la cosecho en luna nueva, en cuarto menguante. Las podas, ustedes han escuchado que para cortar guadua, para cortar madera, para cercas, para cortar madera y cortar guadua pues especialmente, se corta en cuarto menguante y antes de las 9 de la mañana. Mejor dicho, a las 9 de la mañana todavía ya es tarde. Yo digo que antes de las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque el menguante va a estar esas sustancias, toda esa savia
va a estar más deshidratada, digamos, la parte superior, y va a estar disponible, pues, esa madera va a estar más seca, va a tener mejor secado, mejor fraguado, y va a estar mejor inmunizada, digámoslo así, en un futuro. Entonces, cortan el menguante cuando los líquidos de la planta están hacia la raíz, y antes de la mañana, antes de las 6 de la mañana, digo yo, porque no se ha activado la parte fotosintética de la planta. Para cosechar lo que son tubérculos, raíces, voy a cosechar yuca, voy a cosechar papa, voy a cosechar zanahorias, es mejor entonces cosecharlas en menguante cuando toda esa fuerza, todas esas sustancias van a estar en la parte baja. Sí, yo creo que esa grabación quedará pendiente. Entonces, espero que les quede grabado. Es muy fácil, o sea, es muy fácil poniéndole uno como la relación en que si hay luna, si estoy viendo alumbrar la luna, es porque todos los jugos están en la parte alta. Entonces voy a cosechar cualquier fruto, y ojalá que sea suculento. Seguramente voy a tener una mejor producción y mejores sabores cuando los corte en cuarto creciente o luna llena. Eso es estadística, ingeniera. Muchísimas gracias, Adriana, por esa excelente explicación. Efectivamente, entonces, bueno, digamos que dependiendo entonces la luna, se pueden dividir las acciones que vamos a ejecutar en nuestra huerta. Entonces es importante también, no solamente la luna, también el sol. Por ejemplo, el riego yo no lo puedo hacer cuando estoy en mis máximas horas de exposición solar, porque a esas horas es cuando más se va a aumentar la evapotranspiración, tanto del suelo como de las plantas, y pues buena parte de lo que yo estoy regando no lo va a poder aprovechar la planta, sino que se va a perder directamente a la atmósfera nuevamente. Entonces, por eso aquí en la parte de riego, yo les escribo que es importante siempre los riegos hacerlos o en la mañana temprano o en la tarde noche, cuando ya no hay radiación solar. ¿Cuándo debo regar? Cuando mi suelo, digamos, ya no tenga humedad. Entonces yo siempre lo que puedo revisar es con mi dedo, lo puedo enterrar en la matera, en el piso, y darme cuenta si está húmedo o no, ¿sí? Si lo siento seco, es urgente que ya, y la idea es que siempre esté así, no que espere a que se me seque mucho y luego sí le ponga agua. Otra acción importante es el deshierve. Ustedes ven en esa fotografía que si yo no tuviera deshiervado, pues fácilmente el pasto se comería mis plantas. Entonces tengo que estar deshiervando por lo menos una vez a la semana. Y si está en época de lluvias y están creciendo más malezas, aunque no todas son malas, pero si están creciendo también debo estarlas arrancando. Algo importante es que yo puedo igual dejar eso que voy removiendo, dejarlo digamos que alrededor, para que para que cubran el suelo y lo protejan de la radiación solar, que pues, recordemos, eso genera que se pierda más rápido la humedad del suelo, y mis plantas necesitan eso, humedad. La fertilización también es importante hacerla. Digamos que cuando nosotros sembramos, pues sembramos con una cantidad de materia orgánica en nuestro sustrato, pero después, a medida que la planta crece, todos esos nutrientes del suelo y del sustrato que yo le puse, pues ya van, digamos que sí, las está asimilando ella. Entonces mi suelo lo voy gastando. Por eso entonces necesito hacer nuevas aplicaciones, bien sea de compost o de lombricompost si tengo. También puedo tener en mi casa algunos biofertilizantes. Por ejemplo, si yo tengo una planta de ortiga, yo puedo hacer un biopreparado con ortiga. La ortiga es bastante rica en nitrógeno. A veces huele un poquito feo, entonces digamos que la idea es no dejarla fermentar mucho,
pero la ortiga le puede aportar en gran cantidad nitrógeno a mis plantas. También puedo hacer una especie de té de banano, que el banano, ustedes saben, las cáscaras pues tienen algún contenido de potasio y las plantas pues necesitan potasio para florecer. Entonces puedo aplicarles ese té de banano frío, no caliente obviamente, y con algún tipo de dilución. También otra forma que yo he visto que algunas personas hacen su compost, lo entierran, o entierran sus residuos más bien, en su patio, revueltos con otros materiales como el suelo, o algo de cascarilla, algo de estiércol, lo entierran y luego encima ponen su huerta, también eso es válido. En las cáscaras de huevo, pues digamos que ellas generan, digamos que le dan al calcio, tienen calcio y le pueden dar calcio a la planta y al suelo, pero el tema es que se van a demorar bastante si yo las pongo así crudas directamente en mi matera. Se van a demorar bastante en su descomposición. Entonces, es mejor que yo haga mi compostaje antes y luego eso sí lo aplique para que mis plantas puedan usar más rápido esos nutrientes. El agua de arroz es rico en carbono, en almidón, digamos que eso es como si nosotros nos comiéramos un bocadillo, entonces eso nos da energía. A las plantas también el agua de arroz puede darles energía para que pues digamos que mantengan sus procesos biológicos andando. Muy importante pues la aplicación del nitrógeno, como les decía, bien sea si tengo mi ortiga o bien sea si consigo algo de estiércol, pero compostado para que enriquezca mis plantas. Otra acción muy importante es aporcar, digamos, sobre todo cuando mis plantas las tengo al aire libre, descubiertas, la lluvia fácilmente me las aplasta o el viento casi que me las arranca. Entonces, pues aporcar es nuevamente, digamos que cubrir con más suelo toda alrededor de su tallo y presionar el suelo para que, digamos que si alcanzó a arrancarse un poco mi planta, otra vez la deje bien sujeta, bien sembrada, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Cuando estoy igual en esta fase, también hay algunas plantas pues, que van a requerir que yo utilice tutores. Los tutores son palos o varillitas o lo que yo tenga en mi casa para poner las plantas, digamos que en rolleja, el frijol, la habichuela, pues van a necesitar en dónde envolverse. El tomate también, digamos que si no lo levanto, pues me va a crecer así como torcido, no bien, entonces también debo ponerle esos tutores, esos palos. El pepino también lo requiere. Entonces, eso pues es muy importante también cuando yo ya vea que mi planta está creciendo, ponerle esos tutores para que me ayude a crecer y que la producción, y que produzca bien, ¿sí? Y pues todo esto lo vemos pues en el hogar, ¿no? Con lo que yo tenga disponible para eso. También es importante a veces hacer una poda. Si yo veo que hay hojas que se están amarillando, que se secaron, pues debo estar revisando a ver qué puede ser, si es un gusano, si es una babosa, arrancarla. Digamos que es importante también estarla revisando, que no estén enfermas. A veces si se nos amarillan es porque definitivamente les falta algún fertilizante, algún nutriente, entonces debo estar aplicando mis nutrientes. Si es alguna plaga, entonces puedo intentar, debo fumigar con algunas de las, digamos, algunos remedios caseros que se preparan. Hay repelentes a base de ajo, hay soluciones con jabón que también me pueden ayudar a quitar algunos insectos. El tabaco también
digamos que yo puedo hacer un té de tabaco y dejarlo por lo menos un día y después lo puedo filtrar y aplicar en mis plantas. Esos son repelentes para insectos principalmente. También está el aceite de neem. El neem es un árbol que hoy en día ya he visto que lo estamos sembrando aquí en Colombia, en varios sitios, pero es un árbol de la India y de este árbol se extrae un aceite que también es muy bueno para control de insectos. Entonces, lo venden en algunos viveros, usted hace su dilución y se lo aplica a sus plantas en las hojas. Entonces, digamos que todos estos repelentes pues son importantes que yo los use cuando, no solamente cuando vea que mi planta algo la está atacando, sino también puede ser de forma preventiva, porque pues como ven, no tiene ningún químico que pueda llegar a afectar, digamos, la planta o a nosotros como consumidores, ¿sí? Aquí, bueno, sobre la poda, entonces es importante que pues cuando yo pode, no pode el tronquito principal, porque si no, no voy a, o podar por encima de las yemas para que por esa misma yema vuelva a nacer o vuelva a regenerarse mi planta. Algunos ejemplos de huertas. Esto fue una huerta vertical en una terraza, en una casa en Bogotá. Estas son otras huertas allá en Bogotá, también en Materas. Esta huerta es aquí en un patio en Yopal. Esta también es un patio aquí en Yopal. Entonces, digamos que las huertas pues pueden ser de muchos tipos. Estoy seguro que si hiciéramos un concurso de fotos de huertas saldrían cosas muy interesantes y que creo que valdría la pena, porque como lo he dicho desde el comienzo, pues esto no es como un conocimiento estático, digamos que es una mezcla de muchos saberes. Obviamente hay que saber de plantas y de lo que ellas necesitan, pero también es de mucha creatividad, mucha recursividad, de mucho gusto propio también. Entonces, digamos que sería interesante ver cómo lo hacen todos, cada uno en su huerta. Entonces, ahí dejo esa idea para que Bienestar de pronto se anime y arme ese concurso. Bien, entonces ya vamos llegando al paso 5, que es al final, cuando ya yo cosecho y hago algún tipo de post cosecha de mis plantas. Cada planta tiene unos días de germinación diferentes. Por ejemplo, la lechuga puede germinar en una semana. El cilantro es de los que más rápido germina. Hay otras que se pueden demorar más, como una semilla de apio o de albahaca. Usualmente también lo que yo más rápido cosecho al final, después de mi germinación, va a ser, por ejemplo, la lechuga, el cilantro. El tomate se me va a tomar casi 4 meses en que me salgan mis tomates. Digamos que estos tiempos, pues, los tomé básicamente como de clima frío, pero pues en clima caliente pueden a veces ser un poquito, depende mucho de la calidad del suelo. Y es importante aquí ver, digamos que muchas de estas plantas, pues una vez que yo tenga mi alimento ya formado, digámoslo así, las hojas de la lechuga, yo no necesito arrancarla completamente, sino puedo arrancar de a hojas, lo mismo el apio, es decir, puedo hacer un aprovechamiento parcial. Entonces se van podando sin cortar su tallo principal, pues para obviamente no dañar la planta. Si son frutos, pues espero que los frutos estén maduros o ya, digámoslo así, pintones para que los pueda consumir. Si son las raíces, digamos que sí voy a necesitar hacer una extracción total, una cosecha total, porque pues necesito, digamos que lo que voy a comer es su raíz. Esto es, por ejemplo, para las papas, para las yucas, el jengibre, la cúrcuma. Sí, son plantas que, pues, cuando yo las cosecho, extraigo toda la planta, pero yo podría dejar algunos de esos para volverlos a sembrar en mi siguiente ciclo de producción, en mi huerta.
¿Qué tipos de procesamiento se les puede hacer? Digamos, yo les voy a mostrar solo dos, que son los que yo hago, pero hay muchos más y en esto también podemos compartir las otras personas que tengan otras experiencias. Yo puedo deshidratar. La deshidratación es uno de los, digamos que, uno de los mecanismos más sencillos o de las técnicas más sencillas para preservar alimentos, porque lo puedo hacer directamente con la luz solar, con unas bandejas. Digamos, aquí yo estoy deshidratando cúrcuma. Yo corto mis cúrcumas, que son, acordémonos, es parecido al jengibre, los que no lo conozcan, lo pongo al sol y en 2 o 3 días de sol están perfectamente deshidratadas. Después de eso, ¿qué hago? Lo puedo moler con un molino casero y lo envaso para mi consumo de aquí en adelante. O sea, eso puede durar 1 año o más, no hay ningún lío, no se daña. Lo otro que puedo hacer también es, por ejemplo, cuando hago encurtidos, digamos, muchas veces tengo mis hortalizas que las coseché, pero no las voy a consumir todas al tiempo. Entonces yo puedo hacer un encurtidos a partir del uso de vinagre, agua, sal, pimienta y un poquito de azúcar, y con eso voy digamos que a desinfectar mis plantas mis alimentos, porque estos se consumen crudos básicamente, y luego los voy a dejar envasados con ese líquido con el que las desinfecté, digámoslo así, que es un líquido a base de vinagre, agua, sal, pimienta y azúcar. Entonces, eso yo lo puedo almacenar durante mucho tiempo y me lo puedo ir consumiendo. Lo único, pues, que va a cambiar un poquito el sabor es, como tiene vinagre, pues el sabor va a ser un poquito más ácido, ¿sí? Y pues de pronto a todos no les gusta lo ácido. Adicional a esto, pues obviamente yo también podría, digamos que si tengo frutas, podría hacer mermeladas, podría sacar la pulpa, digamos que es como los que se me ocurren en estos momentos que podría uno procesar para guardarlo y después consumirlo. Es los tipos de procesamiento que conozco en estos momentos. Y los excedentes, pues obviamente los podría vender también. Bien, entonces ya como conclusiones, la agricultura urbana pues tiene unos impactos ambientales muy positivos, porque recordemos que cada cosa que consumimos tiene una huella de carbono. Esa huella de carbono está dada no solamente por los insumos que yo uso, sino también por el transporte que requiere traer, no solamente el transporte mío cuando voy al supermercado, sino el transporte de esa lechuga que se cultivó en Sopó y vino a dar a Villavicencio o a Yopal. Entonces, todo ese transporte esa huella de carbono por transporte se podría minimizar si yo siembro en mi hogar esa lechuga. Menor necesidad de empaque y embalaje en alimentos. Creo que también es claro eso. En muchos supermercados envuelven un mango en plástico, pero si ese mango lo tengo y lo bajo yo en el árbol de mi casa, pues seguramente no voy a necesitar plástico. ¿Sí? Por ahí hay abierto el micrófono. También tenemos posibilidades de reciclaje de agua y residuos de agua, porque bueno, muchos de estos podemos ponerle una recirculación, podemos usar las aguas grises para regar, podemos usar las aguas lluvias, que pues son excelentes para las plantas, podemos reutilizar el agua del arroz, como les dije, y pues los residuos de nuestra cocina también usarlos. En las ciudades tenemos casi que la mayoría de personas un acceso a servicios públicos bueno, por lo menos al agua, y lo mismo en cuanto a los residuos. Entonces eso me puede, digamos, cuando
esta anotación tiene que ver con el hecho que muchos de los residuos que se generan en la producción en las zonas rurales quedan regados en el campo, ¿sí? Los envases de los agroquímicos, los costales de los fertilizantes, los empaques de las semillas, todo queda botado en campo. Y eso pues termina llegando a los ríos o a las humedales o a las vías o etcétera. Entonces, digamos que cuando nosotros hacemos agricultura urbana en nuestra casa, pues nosotros mismos vamos a disponer nuestros residuos y pues no va a quedar contaminación. También hay unos beneficios sociales muy importantes, como el acceso a la comida fresca. Pues aquí es muy importante a veces pues ser consciente que los alimentos que cultivamos en casa a veces pueden tener una apariencia un poco diferente a la que tenemos en el supermercado, dado que nosotros pues no estamos usando de repente insumos químicos, fertilizantes en grandes cantidades. Entonces posiblemente nuestro tomate o nuestra lechuga no vaya a crecer tanto que como la compramos en el supermercado, pero pues eso no quiere decir que tenga menor cantidad de nutrientes, sino que no quiere decir que no tenga la igual cantidad de vitaminas, sino que se le aplicó menos fertilización, ¿sí? También nos permite interacción en espacios verdes, sobre todo en estas épocas de confinamiento. Creo que más de uno, incluyéndome, dentro de las primeras cosas que hicimos iniciando la cuarentena fue montar las huertas, porque pues es una forma no solamente de entretenerse, sino que realmente presta un servicio muy importante como es los alimentos en casa. Es una situación, es una forma de abastecimiento en situaciones de emergencia, como esta, por ejemplo, en la que estamos. Fortalece el tejido social, tanto familiar como comunitario. Genera sostenibilidad en las ciudades al reusar más los residuos. Y pues también tiene un servicio, digámoslo así, educativo, porque aprendemos de las plantas, aprendemos del ciclo de la luna, aprendemos del uso de los sustratos, aprendemos un poquito de física, un poquito de biología. Entonces eso es muy importante. Entonces, bien, pues con esto ya voy dando cierre a mi presentación. Estas conclusiones pues son la reiteración un poco de lo que he dicho a lo largo ya de la presentación. Entonces, muy importante aquí es el hecho de que en nuestra casa podemos implementar la huerta urbana a bajo costo, con un bajo uso de recursos externos. No necesitamos comprar casi nada. Digámosle que es muy poco lo que posiblemente necesitemos y pues nos permite aprovechar esos espacios que no usamos en nuestras casas. Entonces, quieran preguntar o también compartir sus propias experiencias en agricultura urbana. Muchas gracias. Gracias, ingeniera. Bueno, ingeniera, hay varias preguntas en el chat. Bueno, yo pues le voy a ayudar con algunas de las inquietudes que tienen acá. Madelia del CEA Casillas nos dice que tiene un jardín en la parte de afuera de la casa. ¿Qué debo hacer para que los alimentos que siembro no se contaminen con todo lo que pasa en la calle, como los carros, las motos? En algunas oportunidades pues la gente como que tira basura. Entonces, ¿cómo puede hacer ella para disminuir como esa contaminación? Bueno, pues lo que yo haría es poner algún tipo de cerca para el polvo, bien sea algún textil de esos que se usan en construcción, pues que sería un poco feo, pero digamos que, como lo decía, es importante aislar o cercar para que la gente no bote basura, por un lado. Yo también pensaría que es una estrategia importante, ¿cómo se dice? Hacer señalización, ¿sí? Muchas veces, a veces la gente daña esos espacios de forma inconsciente porque cree que ahí no hay nada, porque solo ve un poco de chamizos, porque no ve nada, pero
si nosotros hacemos una señalización más o menos llamativa, huerta en crecimiento, con señalización de aquí hay esto, aquí hay aquello, yo creo que la gente no tendría la misma actitud de repente botar un papel o botar alguna basura ahí en ese espacio. Eso por un lado. Y segundo, pues digamos que ya la contaminación atmosférica, pues que es más difícil sacarla, o sea, no podemos controlarla. Pues yo lo que haría es, obviamente cuando coseche mis alimentos, pues lavarlos muy bien. Digamos que ese polvo como tal, pues está solamente en la superficie. Entonces, desde que yo haga un buen lavado de eso que cosecho, pues pensaría yo que puedo remover en buena cantidad toda esa contaminación, ese polvo sobre todo, ¿sí? Que está ahí. Lo otro que podría frenar un poquito la contaminación atmosférica, pues puede ser como la cerca viva. Yo puedo poner algunas plantitas medianas para que limiten un poco ese flujo de aire, como una duranta, o hay otras plantas que son medianas y podrían ayudarme a proteger mi huerta. Digamos, hacer como un cercado con ese tipo de plantas podría ayudar. Pues eso es como lo que se me ocurre. Bueno, otra duda es ¿Cuántas preguntas hay? respecto a la siembra de cebolla larga, ¿cuál es la mejor opción para su establecimiento con el objetivo de un mejor desarrollo? Pues lo mejor, digamos que si se compra directamente del mercado, o sea, me parece que la mejor opción sería sembrarla a partir de una planta que yo compro en el mercado, porque de hecho muchas de esas plantas, la cebolla larga viene ya con raíz. Entonces lo que yo hago es simplemente cortar las hojas, las aprovecho, las cocino, etcétera, y puedo poner, digamos que a germinar nuevamente nuevas hojitas. La pongo en agua para que, digamos, que germine un poco, y después la trasplanto ya a la matera donde la vaya a tener. Y ella me va otra vez a crecer hojas digamos, va a comenzar a reemplazar esas hojas que corté por unas nuevas. Si yo lo que hago es sembrar desde la semilla, pues digamos que también me pueden crecer, y en ese sentido pues voy a tener varias hojas creciendo al mismo tiempo, y lo que puedo hacer es irlas cortando a medida que las voy aprovechando, ¿sí? No cortar ni sacar toda la planta al tiempo, sino ir cortando solo las hojas que voy usando. Bueno, acá preguntan que de qué animal es mejor el estiércol para el compost. Pues el de pollo es muy bueno, y el de ganado también. Digamos que son como los dos que yo uso. Ambos tienen alta cantidad creo que el de pollo tiene un poco más de nitrógeno. Igual como hay agrónomos por ahí, si alguno tiene una recomendación especial, pero yo creería que el de pollo puede ser un poquito mejor, pero ambos sirven. Acá hay otra que dice qué cantidades se utiliza de cada ingrediente para los encurtidos. Ingeniera, ¿me escucha? Ingeniera, creo que se está perdiendo la conexión. Bueno, vamos a esperar un poquito, pues de igual manera, pues agradecerle a la ingeniera Zulma su participación, el apoyo en esta charla sobre agricultura urbana en casa. Pues es un tema muy interesante que, como dice ella, nos ayuda pues en ciertas circunstancias a cultivar, a tener unos alimentos más sanos y a la mano.
También pues les compartimos el enlace de evaluación de la charla. Agradecerles que nos apoyen respondiéndola, dejando sus inquietudes frente a más experiencias que podamos llevar a cabo desde el sistema de bienestar integral. En este momento, no sé si la ingeniera ya nos escucha o... Sí, ¿Sí? se me cayó un momento el internet y estaba respondiendo la pregunta sobre el mejor estiércol y yo pues estaba respondiendo básicamente que consideraba que los mejores eran los de pollo, la pollinaza y el de ganado, ¿sí? El estiércol de ganado, que ambos tienen buena cantidad de nitrógeno. Bueno, acá había otra pregunta. ¿Qué cantidades se utiliza de cada ingrediente para los encurtidos? Bueno, pues la receta exacta aquí no la tengo a la mano, pero pues digamos que esa se puede fácilmente conseguir en blogs digamos, de internet. Digamos que es agua principalmente, luego el vinagre y las plantas, los vegetales que yo vaya a encurtir, ¿sí? Digamos que la cantidad de vinagre lo que me va a dar es más acidez o menor acidez. Entonces yo puedo, si no me gusta tanto lo ácido, puedo de pronto de esas recetas que yo encuentro en internet usar menos de esa cantidad que me recomienden, ¿sí? Perdón, estaba hablando con el micrófono cerrado. Desde Leticia nos escriben frente a qué recomendación de verduras podrían plantarse en las casas para la realización de la huerta, teniendo en cuenta pues el clima y demás. Bueno, pues yo en Leticia he visto cebolla larga se da, tomate también. Lo que no se daría es lechuga. Creo que se podría dar también cilantro. ¿Qué más podría ser? Yuca y plátano. Pero no recuerdo ahorita más, pero digamos que creo que es un clima, o lo que he visto allá, cebolla, tomate, pimentón, ají, eso se podría dar muy bien. Cilantro también. Y frutales como papayas, mangos, piña. De pronto no se daría, bueno, el pepino sí, también, habichuelas sí. De pronto las fresas no, digamos, las hortalizas de hoja, posiblemente esa sí sea muy caliente para Leticia. Si de pronto recomienda algún curso para las personas o alguna material de apoyo para las personas que hasta ahora están iniciando en este tema. Sí, pues digamos que, bueno, la FAO tiene hartos manuales de agricultura urbana. Lo mismo en Facebook hay grupos de Mi Huerta Urbana que van subiendo videos. Pues yo utilizo los de la FAO algunos, también hay algunos manuales que la universidad, bueno, en Colombia digamos que la agricultura urbana se ha promovido como política especialmente en Bogotá y en Medellín. Entonces, los jardines botánicos, tanto de Bogotá como de Medellín, han sacado unas publicaciones también súper prácticas sobre eso. Yo sé que adicionalmente las corporaciones autónomas han sacado muchas publicaciones, que de pronto algunas se conseguirían fácilmente en línea. Digamos, aquí en el llano yo sé que hay publicaciones sobre conucos, posiblemente en otras regiones del país las huertas tengan otros nombres y las corporaciones autónomas tengan otras
otras publicaciones como esas. Igual aquí en el chat yo veo que hay varias personas expertas también, entonces recomiendo a todos que lean en el chat que varios están dando como algunas respuestas. El caso de Adriana Díaz, que ya intervino, es agrónoma. Héctor Fabio Mafla es también agrónomo y nos está acompañando. Entonces, yo veo que ahí también pueden revisar varias de esas respuestas que es importante, es información muy importante de lo que estamos dialogando. Bueno, ingeniera, pues también agradecen mucho su presentación, el tema muy interesante, pues son temas que generan muchas inquietudes pues por lo importante de este tipo de huertas y todo lo que significa para cada uno de los hogares. Pienso que pues ya vamos dando cierre, agradecerles a cada uno de los participantes en la experiencia frente a la agricultura urbana en casa. De igual manera, desde el Sistema de Bienestar Integral UNADISTA, invitarlos a participar de todas las experiencias que se están realizando. En la evaluación, ustedes nos pueden dejar sobre temas futuros, sugerencias que les gustaría de pronto que se llevaran a cabo. Ingeniera, agradecerle infinitamente que nos haya acompañado y aceptado la invitación. Sé que hay muchas cosas que nos puede aportar, teniendo en cuenta su experiencia y su conocimiento. Como lo decían, la ingeniera Adriana también nos acompaña, es docente de acá de la zona Amazonía Orinoquía, quien también tiene un conocimiento importante frente a todo este tema. La evaluación la deben copiar en el buscador para que les abra y pues nos dejen allí toda la información. Pienso que pues es más el agradecimiento a cada uno de ustedes y a usted, ingeniera. A todos los compañeros que nos encontramos hoy presentes desde el Sistema de Bienestar Integral, recuerden que el sistema se está trabajando desde todas las zonas a nivel nacional. Entonces, pues muchas gracias a todos por acompañarnos y aceptar la invitación. Mil gracias. Entonces, invitados todos a iniciar su huerta casera y pues a compartir la experiencia que de ahí aprendemos todos. Feliz tarde para todos. A compartir todas esas fotos de las huertas. Muchas gracias. Feliz tarde para todos también. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho.